Saludos, bienvenido a la clase de química. El día de hoy estaremos hablando acerca de la química en la cocina, específicamente ácidos y bases. El experimento de hoy se divide en dos partes. En la primera parte vamos a estar clasificando varios productos caseros entre ácidos y bases. Vamos a entender mejor lo que es la escala de pH y en la segunda parte vamos a estudiar las diferencias entre ácidos fuertes y débiles, entendiendo sus propiedades y las definiciones de las teorías más conocidas que son Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Por tanto, nuestros objetivos van a ser clasificar compuestos químicos caseros como ácidos o bases utilizando un metro de pH, desarrollar un entendimiento en la escala de pH, examinar las diferencias entre ácidos fuertes y débiles y vamos a entender las propiedades de los ácidos y las bases desde las teorías de Bronsted-Lowry y Lewis. Muchos de los productos o sustancias que usamos a diario se pueden clasificar como ácidos o bases. Por ejemplo, algunos ácidos comunes que podemos encontrar en la cocina son el vinagre, con el que ya nosotros trabajamos el semestre pasado. El vinagre sabemos que es un ácido acético. Su componente principal, ¿verdad?, es ácido acético. El jugo de limón o jugo de china, que contienen ácido cítrico, y también podemos encontrar productos que son bases como el amoníaco, que lo encontramos en el baking soda. Los ácidos y las bases tienen diferentes características que vamos a mencionar más adelante. ¿Puedes tú pensar en algún otro tipo de ejemplo acerca de ácidos y bases que tú puedas encontrar en tu hogar? Pues contestando a la pregunta de la plantilla anterior, aquí les puse diferentes artículos que ustedes pueden encontrar en su casa con sus respectivos pH. Ácido clorhídrico, ácido de batería, jugo de limón, vinagre, la soda, jugo de naranja, lluvia ácida, jugo de tomate, café negro, saliva, leche, agua, sangre, agua de mar, pasta de dientes, leche de magnesia, detergente, Windex, amoníaco, jabón, blanqueador, limpiador de cañerías, entre otros. Así que esto es para que ustedes tengan una idea de los diferentes ácidos y bases que tenemos en el hogar con los que nosotros trabajamos diariamente y no lo sabemos. A simple vista nosotros, ¿verdad?, los tratamos como si fueran un material completamente normal. Sin embargo, son sustancias ácidas o básicas que pueden causarle daños al medio ambiente. La producción de ácidos y bases. La manufactura de ácidos y bases es necesaria para producir fertilizantes, polímeros, que son los plásticos, o acero, entre otros. Sin embargo, la gran cantidad de producción y uso que se le da a estos productos puede influenciar en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, se puede observar la erosión que ha causado la lluvia ácida a monumentos, edificios, terrenos. Por esto es bien importante poder monitorear lo que es la acidez y controlarla para no afectar la calidad de vida, al igual que se hace con un acuario o una piscina donde se monitorea la acidez para mantener la calidad del agua. Muchos de ustedes que quizás han tenido alguna pecera o a lo mejor han tenido alguna piscina en su hogar, saben que hay una serie de líquidos que se le echa a la piscina para mantener unos pHs óptimos, para mantener el agua en un pH óptimo. Más adelante vamos a explicar qué es lo que sucede ahí. Así que estos productos de ácidos y bases van a influenciar en nuestro medio ambiente, por eso tenemos que monitorearlo. Nos puede cambiar el pH del suelo. Si el pH del suelo cambia, puede ser que no logremos sembrar, ¿verdad?, porque si está muy erosionado nuestro terreno, no podemos sembrar. El pH de la lluvia puede cambiar, provocando lluvias ácidas en diferentes lugares. Y puede afectar diferentes estructuras de acuerdo a la erosión que va a estar causando. Aquí en esta plantilla ustedes ven los efectos de la lluvia ácida. Como pueden ver, miren cómo queda en la foto que está abajo el suelo completamente erosionado. Eso es porque hay un pH, ¿verdad? El pH de ese terreno está muy ácido. Por lo tanto, ahí no se puede sembrar absolutamente nada, así que no hay alimentos que puedan salir de ahí. En la foto que está arriba pueden ver diferentes estructuras o diferentes esculturas que han sido afectadas por la lluvia ácida. Así que todas esas esculturas han sido, ¿verdad?, se les han ido borrando las caras, se les han ido borrando las facciones que tenían originalmente gracias a los efectos de la lluvia ácida. Así que afecta lo que es la estructura de los hogares y de las viviendas
y de las esculturas y lo que es nuestro arte en general, pero también afecta nuestro medio ambiente, nuestros terrenos y nuestros cuerpos de agua. Así que es bien importante que aprendamos a monitorear esa agua. Reacción de neutralización. Siempre que nosotros hablamos de reacciones ácido y base, usted tiene que tener bien claro que las reacciones entre ácidos y bases son reacciones de neutralización donde su producto final va a ser sal y agua. Cuando hablamos de reacciones de neutralización es que siempre vamos a tratar de conseguir un pH lo más neutro posible. O sea que si tenemos un ácido, trabajarlo con una base a tal nivel que pueda llegar, ¿verdad? O estar lo más cerca posible de ese balance que sería el 7. Y lo mismo sucede con la base. Si tenemos una sustancia que es muy básica, añadirle un poco de ácido para poder neutralizarla y llegar a 7. Y finalmente sabemos que cuando se mezcla un ácido con una base, su producto va a ser sal y agua. Los indicadores ácido-base. Los indicadores ácido-base son métodos cualitativos, o sea que a través de la visión tú puedes determinar por sus cualidades si una sustancia es ácida o básica. Ahora, cada indicador va a exhibir diferente color en un medio ácido o en un medio básico. Estos nos van a ayudar a monitorear el pH, pero no siempre es el mismo y no todos nos van a dar exactamente el mismo color. Así que para monitorear la acidez se pueden utilizar ciertos compuestos orgánicos, ya que la base y los ácidos tienen la habilidad de darle colores distintivos a estos compuestos. Y el más que nosotros utilizamos en el laboratorio es la fenolftaleína. ¿Y qué sucede con la fenolftaleína? ¿Cuándo era que se cambiaba a color rosado? ¿En presencia de qué? De una base. Cuando la sustancia es para incolora, ¿verdad? En medio ácido, pero en medio básico es rosa fucha. Mientras más base tenga, más rosa fucha se pone. Y ese es el experimento que le daba a ustedes muchísimos dolores de cabeza, donde ustedes tenían que encontrar el balance. En ese balance, donde era un rosa tan y tan y tan y tan pálido y tan y tan y tan clarito, que era prácticamente su neutralización cuando la cantidad de ácido y la cantidad de base eran exactamente iguales en ese experimento. Y aunque los indicadores ciertamente nos van a dar una idea de la acidez o de la basicidad que tiene la solución, siempre es mejor utilizar un metro de pH porque el metro de pH nos dice con exactitud, cuantitativamente, la cantidad de pH, la escala de pH a la que pertenece esa solución. Aquí podrán ver cómo están los diferentes ácidos y bases de acuerdo a diferentes indicadores. Por ejemplo, la primera fila son el violeta de metilo, en la segunda fila tenemos la fenolftaleína, la tercera fila son los indicadores universales, en la cuarta fila tenemos otro indicador adicional que es el rojo de metilo, y tenemos también como indicadores los papeles. En el experimento de hoy ustedes van a estar utilizando dos cosas: el metro de pH para poder determinar el pH exacto y van a estar utilizando las tiras de papel virtualmente. Esas tiras de papel ustedes las van a colocar y las van a comparar con la escala de pH que está arriba y van a decir, ok, el metro de pH me dijo tanto, ¿cuánto me dijo el papel? Eso va a ser una comparación bastante interesante que ustedes van a estar realizando en el día de hoy para que puedan determinar la exactitud de esos papeles en comparación con la exactitud del metro de pH. Escala de pH. Yo no he querido entrar demasiado en este tema porque ya nosotros discutimos bastante de lo que era la escala de pH para el experimento del pKa. Así que, ¿para qué se utiliza la escala de pH? Se utiliza para medir numéricamente la acidez de las soluciones. En esta escala se usa la función P, que está identificada como el menos el logaritmo. En el caso del pH, la función sería el menos logaritmo de la concentración de ion de hidrógeno o de hidrógeno. Y esta función P ya la habíamos estudiado cuando hicimos el experimento de la constante de acidez
K, donde buscamos el pKa de un ácido débil y habíamos dicho que el pKa era igual a menos el logaritmo del Ka. Una de las ventajas de usar las funciones de P es que eliminamos los exponentes negativos de las concentraciones de hidronio. ¿Por qué? Porque estas concentraciones de hidronio son demasiado pequeñas por 10 a la menos 10, por 10 a la menos 14, así que son demasiado pequeñas, pero cuando hacemos la conversión de la concentración de hidronio a una escala logarítmica, tenemos un número entero mucho más certero entre la escala de 0 a 14. Y ahí es que entonces viene la importancia de uno poder utilizar esa escala de pH para poder tener un número entero y no estar bregando con números demasiado pequeños, porque es bastante complicado. Así que es mejor utilizar la escala de pH y por eso utilizamos la función P, donde el pH va a ser igual al negativo del logaritmo de la concentración de hidrógeno o de hidronio. También la escala logarítmica ayuda a representar los valores de la concentración en un rango más pequeño, ya que recuerden que cada unidad del pH equivale a 10 veces más. Así que, a modo de repaso, la escala de pH se utiliza para medir numéricamente la acidez de las soluciones, pero con números enteros del 0 al 14. Se utiliza la función P para lograr que eso sea posible y no utilizar esos números que son muy pequeños. Vamos a eliminar los exponentes negativos de las concentraciones de hidronio y se representan los valores de las concentraciones de hidronio en un rango mucho más pequeño. Cuando hablamos de la escala de pH es bien importante recordar que el 7 es el pH neutro. Menor de 7, entiéndase de 0 a 6, se entiende que son pHs ácidos y de 8 al 14 se entiende que son pHs alcalinos o pHs básicos. La fórmula. La fórmula nos dice que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno o hidronio, puede ser cualquiera de las dos. Y por lo tanto, si a mí me dan el pH y me piden que yo busque la concentración de hidronio, la concentración de hidronio o hidrógeno es igual a 10 menos el pH que me fue dado. Así que esta fórmula es bien importante que tú lo anotes porque en la próxima plantilla vamos a estar haciendo varios ejercicios de esos que a mí me gusta darle para que ustedes practiquen, que posiblemente les van a venir ejercicios similares en el quiz y en el examen. Así que utilizando la plantilla anterior, usted la va a utilizar para poder contestar. Si a usted le dan la concentración de hidrógeno, usted va a buscar el pH y se le dan el pH, usted va a usar la fórmula 10 elevado al negativo 5.4 y de ahí obtiene la concentración de hidrógeno. Así que de esta manera, por favor, practíquenlo porque vamos a trabajar con esto tanto en el examen como en el quiz. Ácidos fuertes y bases débiles. Estas son las tres teorías que se van a estar trabajando de acuerdo a lo que son los ácidos fuertes y las bases débiles. La teoría más antigua de las tres es la de Arrhenius, donde Arrhenius indica que sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones de hidrógeno o de hidrógeno. Y son sustancias ¿verdad? Y la definición de la base es que son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones. ¿Qué sucede? Que esta teoría, ¿verdad?, de Arrhenius acerca, ¿verdad?, de cómo trabaja o cuáles son las definiciones de los ácidos y las bases, tiene demasiadas cosas, ¿verdad?, de demasiados puntos controvertibles y no es de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque para empezar, todas las soluciones tienen que estar en donde disueltas en agua. Así que una solución que no esté, un ácido que no esté disuelto en agua, por ejemplo, que esté disuelto en alcohol, pues no cae dentro de lo que es la definición de Arrhenius. ¿Por qué? Porque simplemente los únicos que están dentro de lo que es la definición de Arrhenius son sustancias que se disuelven, sustancias acuosas que aumentan la concentración de hidrógeno o aumentan la concentración de OH. Tenemos la definición Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry fue la definición que nosotros utilizamos y trabajamos en la clase pasada para el experimento de pKa y son sustancias que son capaces de donar un protón y la base son sustancias capaces de aceptar un protón
Lo que quiere decir, o sea que el ácido es donar, va a donar ese protón, pero la base va a tener la capacidad de aceptar ese protón. Y de acuerdo a la facilidad que tenga para donar ese protón o aceptarlo, es que se considera si son ácidos fuertes o ácidos débiles. Y esta es una de las teorías más utilizadas en todo lo que es la química, especialmente en la química a nivel de bachillerato. Sin embargo, no es la más completa. ¿Por qué? Porque es una sustancia capaz de donar un protón H positivo. Así que si fuera un ácido como trifluoruro de boro, por ejemplo, ese ácido, por ejemplo, lamentablemente no cae dentro de lo que es Arrhenius ni tampoco cae dentro de lo que es Bronsted-Lowry. ¿Por qué? Porque no tiene una H. Así que simplemente nos vamos a dejar la mejor, ¿verdad? O la más completa sería la de Lewis. ¿Por qué? Porque es una sustancia que acepta un par de electrones y es una sustancia que dona un par de electrones. Así que aquí simple y sencillamente dono electrones, acepto electrones y no hay más ninguna restricción. Así que la más completa sería la estructura, la teoría de ácidos y bases fuertes según Lewis, pero la más que se trabaja a nivel de bachillerato siempre es Bronsted-Lowry. Así que repasando, desde el siglo XVII se han caracterizado a los ácidos y las bases por sus sabores también, de acuerdo a si es agrio y amargo respectivamente. Todos los sabores ácidos, ¿verdad? O agrios son ácidos y sin embargo todo lo que son bases son amargos, sabores amargos. En la química moderna estos conceptos han tomado un significado mucho más preciso. De hecho, existen estas tres definiciones, como les dije, que fue la de Arrhenius, Bronsted-Lowry y la de Lewis, que expanden significativamente nuestro conocimiento de estas especies químicas. Y la tabla 2 presenta estas mismas. La tabla 2 de su informe de laboratorio, perdón, de su actividad virtual, le habla acerca de las tres teorías. Adicional de este video, de tener las tres teorías en su separata, también les añadí un video en Moodle donde les explica bien chévere y bien detalladamente con ejemplos la teoría según Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, y les explica en más detalle por qué Lewis es la mejor teoría de todas, pero la más utilizada es Bronsted-Lowry. Fortaleza de ácidos y bases. Los ácidos y las bases se difieren grandemente en su fortaleza en agua y esto es en la cantidad de hidrógeno o de OH producido por mol de sustancia disuelta. Son generalmente clasificados como fuertes o débiles, dependiendo de la extensión de su disociación en iones en medio acuoso. Los ácidos y las bases son electrolitos en agua y por lo tanto la clasificación de la fortaleza del ácido y la base está correlacionada con la clasificación de la fortaleza del electrolito. Electrolitos fuertes, como lo son los ácidos fuertes, se disocian completamente y los electrolitos débiles se van a disociar parcialmente. Por ejemplo, un ácido que dona con gran facilidad un hidrógeno, este es un ácido fuerte. Un ácido que dona con poca debilidad o parcialmente un ácido es un ácido débil. Y lo mismo sucede con las bases. La fortaleza de los ácidos, aquí le puse algunas para que ustedes puedan ver la diferencia entre ácidos débiles y ácidos fuertes. A mano izquierda vemos los ácidos débiles y a mano derecha vemos algunos ejemplos de los ácidos fuertes. En una solución de ácido fuerte virtualmente no hay presentes moléculas de HA, ¿verdad? De lo que es el ácido débil. Sin embargo, aquí tenemos la disociación de ácido fuerte versus la disociación de ácido débil. Como pueden ver, en el ácido fuerte hay todos los electrolitos que pasan. Se disocian, o sea que están sueltos. Tenemos el hidrógeno suelto, tenemos el cloro suelto. Y es que una disociación completa. Sin embargo, el ácido débil, como se le hace muy difícil soltar ese protón, ¿qué significa?
que entonces van a estar unidos parcialmente, solamente algunas moléculas se van a romper para formar lo que queríamos originalmente, pero a modo general, parcialmente no van a lograr los mismos números como si fueran ni la misma disociación, como si fueran ácidos fuertes y bases fuertes. Simplemente en ácidos débiles se van a disociar parcialmente, se va a hacer bien difícil poder donar esos protones o bien difícil poder recobrar esos protones. La constante de disociación ácida nosotros lo trabajamos la semana pasada y a modo general les puedo decir que la magnitud de Ka indica cuán a la derecha procede la reacción cuando se alcanza el equilibrio. El ácido más fuerte tendrá el porcentaje de disociación más alto, por lo tanto tendrá la mayor concentración de hidronio y por lo tanto el Ka mucho más alto, y un ácido débil el porcentaje de el ácido disociado será mucho más bajo, la concentración de hidronio va a ser menor y la concentración del Ka también va a ser menor. Ahora vamos rápidamente para la explicación de la parte experimental. En la primera parte, usted se le va a dar un link que ya está en la separata y usted accede a ese link y esta parte es sumamente sencilla. Usted lo va a bajar, lo puede hacer desde su celular, lo puede hacer desde su laptop y usted simple y sencillamente va a buscar una serie de soluciones y virtualmente le va a tomar su pH. Bien importante que va a ser de punto 30 en punto 30 y luego que usted tenga punto 60 de solución le va a añadir punto 60 de agua y va a tomar los datos. Cuando usted haga eso, debe recordar que punto 60 y punto 60 son 1.20, o sea que prácticamente el beaker estaría completamente lleno. Y usted va a anotar el pH, la solución y va a preparar la tabla que está en la siguiente plantilla. Así que en la parte A, esta va a ser la primera tablita que usted va a escribir, donde usted va a poner el pH de los primeros 0.30 mililitros de solución que usted ponga, luego va a poner el pH de los próximos 0.60 y finalmente el pH de 0.60 más los 60 mililitros de agua para cada una de las soluciones. Usted va a tener que contestar una serie de preguntas. En la tabla 2, siguiendo el orden de la tabla, usted también va a anotar a punto 30 el pH de cada una de esas soluciones, va a contestar la próxima pregunta, cómo puede explicar los resultados obtenidos. Y si no es así, usted, ¿verdad?, tiene el acceso a buscar en internet. Yo nunca les recomiendo que busquen en internet porque esto de la química es un mundo tan difícil que pedirles a ustedes que busquen algo podría crearles mucha confusión. Aquí usted tiene la segunda parte del experimento, donde usted va a utilizar otro link diferente y aquí usted va a medir el pH, usted va a poner una tirilla y va a hacer una comparación entre el pH que le da la tirilla y el pH que le da el metro del pH y finalmente va a medir la intensidad o la conductividad de estos metales. Bien importante recordar que los ácidos y las bases son conductores de electricidad, solo que los electrolitos fuertes, o sea, los que se disocian completamente, esa luz va a ser bien intensa. Sin embargo, los electrolitos débiles, su luz va a ser poco intensa. Por otro lado, la intensidad de agua no va a ser ninguna. No se espera que el agua solo tenga algún tipo de intensidad, ¿ok? Esta es la segunda parte del informe donde usted tiene que utilizar el segundo link para poder contestar esto. Donde dice observación a nivel molecular, usted va a poner ahí lo que usted observe a nivel molecular dentro de la lupa que está enfocándose en ¿dónde? En el beaker. Así que usted va a poner la observación molecular para agua, ácido fuerte, ácido débil y base fuerte. Recuerden que se asume que los ácidos y bases fuertes se van a disociar completamente. Sin embargo, los ácidos débiles y bases débiles se deben disociar parcialmente. Luego le pide las concentraciones de especies en la solución y ahí usted simple y sencillamente para saber la concentración va a donde dice gráfica y te dice cada una de las especies que está en solución y la concentración exacta que hay para cada uno de ellos.
Recuerde que usted necesita en la tercera columna un medidor de pH, o sea, el metro de pH y el papel de pH, y usted va a colocar ahí el número en la escala de pH que le dio el color de su tirilla y lo que le dio a usted es con exactitud ese metro de pH. Finalmente usted va a decir si la bombilla tuvo una conducción fuerte, o sea que la luz fue bien intensa, una luz débil, o si simple y sencillamente nunca prendió. Así que si tienen alguna duda o pregunta, nos vemos el jueves en mis horas de oficina de 9 a 10 de la mañana. Dios me los bendiga. Bye bye.